Buenos días compañeros. Para iniciar este video ya de presentación y sustentación del proyecto final de Telecontrol, haremos un pequeño análisis de qué fue mm, el soporte teórico y de libros y artículos científicos que aportaron y dieron unas bases muy relevantes para poder desarrollar el sistema de tratamiento de agua potable, que era el proyecto que se manejaba en el curso de Telecontrol. Vemos que obviamente iniciamos con investigaciones de conceptos básicos sobre los sistemas de control, de pirámide de automatización CMI, para poder comprender cómo es la arquitectura física y la distribución de estos sistemas de telecontrol, sobre todo aplicados en industria. Para ello, fue muy importante y relevante este libro de comunicaciones industriales, el cual mostraba pues cómo eran los sistemas de distribución y los tipos de modelos que había: modelo cliente-servidor, producto-consumidor y modelo de aplicaciones de suscripción. Se explicaba cada modelo para consiguiente poder comprender, identificar qué protocolos de comunicación se usaban y cómo es que se podían obtener ese tipo de comunicación, de transmisión de información, tanto pertinente para el cliente como para el servidor, por parte del servidor, que era el que daba dicha información, y el usuario el que la recibía y pues mantenía al tanto de esa misma comunicación. Qué tipos de redes se usaban, qué tipos de protocolos, cómo se hacían, y si de pronto qué tipos de sistema de programación o qué componentes tanto físicos como hardware o software se usaban para poder llegar a este tipo de comunicación. Ya para la unidad 2 ya empezamos a reconocer cuáles eran las centrales MTU, implementación de interfaces, que obviamente es demasiado importante en la industria, sobre todo para la parte de control de un proceso o un sistema. En nuestro caso, que era el proceso de tratamiento de agua, era muy importante. Para este utilizábamos este libro, el cual ya contaba simplemente dándonos más un poco de conocimientos de cómo era la estructura de comunicación, qué servidores utilizaba, paneles de operadores, qué tipos de redes usaban para poder llegar a la comunicación en toda la parte de la empresa, y tener un control en vivo de cada punto que sea necesario del proceso. Asimismo, también los software de tipo SCADA, que son de datos y control, que es lo que componía todo el sistema como tal, que no solo es el software o el sistema de comunicación, sino también los sensores y actuadores, que prácticamente son los que informan al operador o a la persona encargada de monitoreo qué es lo que sucede con el sistema o el proceso que se lleva a cabo. Comprender todos los esquemas para saber la estructura pues básica del sistema de supervisión y mando, como aquí se muestra, y eso también ayudó mucho a comprender qué es lo que se buscaba transmitir por medio del sistema HMI, que ya sería como de esa interfaz gráfica que se desarrolla. También tanto la importancia del hardware, que serían los captadores de datos, que ya serían sensores, reguladores, actuadores, y simplemente poder tener un poco más claro qué es lo que se buscaba hacer en esa parte de la unidad. Y por último, ya en la unidad 3, ya teniendo un poquito de más avanzado, ya con el sistema RTU, que ya simplemente los sistemas remotos, unidades remotas de transmisión, las cuales ya podemos identificar o tener ya bases más claras para poder desarrollar el trabajo de manera cómoda. Entonces, pues obviamente primero se reconocía qué tipo de ordenadores remotos hay, que son muy casuales los PLCs, cómo se comunicaban en la industria, todo lo que aportaban, y también qué sistemas o qué software nos podían ofrecer desarrollar una interfaz que fuera pues cómoda y que fuera fácil de comprender para el operador o el encargado del monitoreo. Entonces, con estos sistemas, con toda esta información, fue que logramos y pudimos desarrollar el proyecto como se buscaba. La elección del software LabVIEW fue un poco más sencilla, ya que pues anteriormente en cursos pasados pues ya se tenía conocimiento del uso de este software,
con aplicaciones diferentes, claro está, pero al fin y al cabo tenemos las bases claras para poder comprender el lenguaje gráfico que desarrolla esta interfaz, este software. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de lo que fue en su momento la entrevista con una persona que, pues, una ingeniera que trabaja en una planta de tratamiento de agua potable. Considerando de que pues era muy relevante esto, pues se entiende que es muy útil, es de mucha ayuda el poder diseñar una planta y su interfaz HMI, pero también con esto se lograba qué aspecto, pues el poder el poder recibir el conocimiento de una persona que realmente trabaja ya en una planta real, con un proceso real, sistemas reales de una planta de tratamiento, era muy relevante en cuanto a que la ingeniera pues tenía los conocimientos tanto teóricos como prácticos para para transmitirnos y darnos a entender cómo funciona la planta, qué se busca por medio de estas plantas de agua potable, qué cuidados se deben tener, la importancia de lo que es tener un control sobre ellas, sobre los equipos, sobre las motobombas, las válvulas, cada aspecto que es relevante, ya que pues es obvio de que aquí en estos software son condiciones prácticamente ideales, pero cuando se llega a la práctica, pues qué mejor que escuchar una voz con experiencia que pueda comentar qué problemas, qué situaciones se presentan que pueden afectar el proceso del tratamiento del agua o que pueden afectar el control de la misma, de tener un seguimiento y después de saber de que cada equipo hace su función de forma correcta y que el tratamiento de agua potable sea el idóneo. Entonces consideramos que esta entrevista fue de suma importancia para darnos a entender un poco, aunque sea de qué es realmente el estar trabajando y cómo se vive realmente un proceso de tratamiento de agua potable, y ella como ingeniera cuál es su responsabilidad para tener un control, una supervisión de este proceso. Bueno, aquí ya en este punto vamos a hacer un análisis de los requerimientos y la interfaz HMI de nuestra planta. Aquí la tenemos. En cuanto a requerimientos, pues ya teníamos desde el principio entendido de cuáles eran los componentes que iban a conformar la planta y asimismo representarlos en la interfaz. Pues el software más idóneo para este trabajo pues lo consideramos como el LabVIEW, que es el que se pedía en el curso, que pues es una de las plataformas que realmente tiene un sistema gráfico de programación y una interfaz que en cierta medida es cómoda y pues fácil de usar y que también puede ilustrar muy bien lo que se desea y un proceso y en muchos aspectos es una herramienta muy válida para generar interfaz y conexiones con otros sistemas y procesos. Esta interfaz, pues aquí tenemos cada uno de los tanques que se solicitan en la guía: el tanque de químicos, oxidación, clarificación, los filtrados y el tanque de contacto, que ya es el proceso final donde el agua pues sale más limpia. Y todo este panel de control, el cual puede demostrar tanto las variables de qué es lo que pasa, la activación y cada parámetro pues para saber de qué proceso funcionaba bien. Cada uno de los puntos de las válvulas y las motobombas fueron ubicados con respecto a se solicitaba en la guía. Esta interfaz fue hecha pues tomando muy en cuenta el diseño que se pedía en la guía, cada componente, y ubicados en una forma tal de que se pudiera comprender fácilmente cómo iba el proceso, dando señalización en el momento en que se activaba cada válvula, viendo los niveles de agua aumentar y disminuir dependiendo del proceso en el que está pasando el líquido, el fluido. Asimismo los parámetros aquí para mostrar el correcto funcionamiento de todo el proceso, y el cual la herramienta LabVIEW pues nos ofrece cada componente de manera cómoda, y con esto pudimos trabajar pues de forma correcta el proceso y aprovechando pues el lenguaje gráfico de programación de LabVIEW pues para tener que esos parámetros y todo esto que desee funcione como lo pide la guía, como lo pide el proyecto. Un cordial saludo, compañeros y tutor del curso de telecontrol
Grupo 17 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es John Steven Pozo Caicedo y el día de hoy vamos a dar a conocer el proceso de una planta de tratamiento de agua potable compacta planteada en la unidad 1 del curso de telecontrol. Como descripción tenemos de la planta la siguiente información. Dice que tenemos un tanque de almacenamiento de químicos como tanque 1 que permite mezclar los químicos con el agua, de manera que se puede suministrar a un segundo tanque de almacenamiento de 10.000 litros, conocido como tanque de oxidación. Tanque 2. En este tanque se realiza el proceso de oxidación, el cual permite la reducción de olores, sabores desagradables y la eliminación de metales presentes en el agua. La salida del agua de este tanque debe ingresar a otro de misma capacidad conocido como el tanque de clarificación. Tanque 3, donde se realiza el proceso de clarificación del agua. En este tanque hay un agitador con un motor y se realiza la remoción del 98% de los sólidos suspendidos en el agua. Posteriormente, la salida del agua pasa en paralelo a 4 tanques de filtrado, tanque ABCD de 2500 litros, que tienen la misma altura de los tanques de oxidación y clarificación para mantener el nivel del agua. En estos tanques de filtrado se realiza el proceso de filtración y se eliminan hasta un 99% de los sólidos suspendidos en el agua y la contaminación microbiológica. La salida de estos tanques ingresa al tanque de contacto, tanque 4, con la capacidad de 20.000 litros, donde se realiza la dosificación adecuada de cloro para mantener el proceso de desinfección en el agua, eliminando el 99% de los patógenos causantes de los problemas de salud. Finalmente, el agua puede ser enviada para el consumo. A continuación hacemos la simulación del HMI diseñada de la planta de tratamiento. Bueno, en primer lugar tenemos el tanque de químicos, ¿sí?, el cual consta con un sensor de nivel bajo y un sensor de nivel alto, una electroválvula de entrada del químico y una dosificadora. Ahí miramos que el tanque llena al nivel máximo. Entonces ahora vamos a dosificar al tanque de oxidación y nos damos cuenta que ingresan 1000 litros de químico al tanque de oxidación. Posteriormente vamos a encender la válvula de entrada del tanque de oxidación, la cual viene de 1 kilómetro como ya lo habíamos explicado en la descripción del problema. Llena el tanque de oxidación llegando al nivel máximo, que serían 9.000 litros en este caso, ¿sí?, el 90%. Posteriormente prendemos la válvula de salida y la válvula de entrada del tanque de clarificación. Nos damos cuenta ahí el vaciado y el llenado del tanque de clarificación, y posteriormente se prende ahí el motor, el cual remueve ahí el agua, los sólidos, el 98%. Llegó al punto máximo, y igual que el tanque de oxidación tiene un nivel mínimo del 20%, que sería en este caso 2.000 litros. Posteriormente prendemos la válvula de salida del tanque de clarificación y la válvula de entrada del tanque de filtrado. Como pueden dar cuenta, y se llenó y se está vaciando al tanque de contacto, que este tanque viene de 20.000 litros, ¿sí? Dosificamos el cloro para que llegue ahí al punto máximo de 18.000 litros, pero en este caso el 20% de 18.000 serían 18.000 litros de 20.000 litros, ¿sí? O sea, ese sería el 90%. Miramos ahí el nivel máximo, prendemos la válvula de salida, la cual ya se va a ser entregada para el consumo humano, y miramos el vaciado del tanque de contacto, y ahí, como indica el control, hasta llegar al nivel mínimo, ahí lo apagamos y lo prendemos para mirar que sí funciona. Posteriormente, pues ya
haría el proceso automáticamente de la planta, ¿sí? De la HMI. Dosifica nuevamente el tanque químico, llena el tanque de oxidación ¿sí? Y miramos ahí con un LED rojo como simulamos que prendan las válvulas de entrada y la válvula de salida, ¿sí? Igualmente de naranja miramos cómo prende el motor del tanque de clarificación para hacer la remoción, y el llenado del tanque filtrado y el proceso filtrado de los tanques ABCD a la misma altura del tanque de clarificación y tanque de oxidación, y el vaciado hacia el tanque de contacto, ¿sí? Ahí nos podemos dar cuenta que prende la válvula de salida y la válvula de entrada, y el proceso se repite ahí simultáneamente hasta darle una orden de pare, de cerrar una válvula, ¿sí? En caso de un problema, nosotros podemos manipular el control del HMI cuando nosotros requeramos, ¿sí? Ese es el problema planteado para esta unidad 3. Espero que pues sea lo solicitado por la guía de actividades y lo requerido por el tutor, ¿sí? Vamos también a mirar también parte del código el cual diseñamos para hacer este proceso, ¿sí? Utilizamos un código de bloques, ¿sí? El cual consta y está ordenado por cada uno de los tanques y diseñado para el funcionamiento continuo. Bueno, compañeros y tutor, no siendo más, me despido y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Y ya para concluir, pues vemos que pues se trabajó de manera correcta en lo que más se pudo. Pues la interfaz, el software desarrolló el trabajo como se pedía en la guía. En cuanto a mejoramientos, podemos decir que de pronto cambiar un poco la interfaz en cuanto a los paneles de control. La verdad sí se aprendió mucho porque ya antes se ha manejado el software LabVIEW para otro tipo de proyectos, pero no antes en este tipo de diseños, y la verdad el conocimiento que se adquiere al desarrollar este tipo de sistemas es mucho, ya que es un plus que uno puede tener en la carrera en un aspecto diferente al que siempre ha manejado. En cuanto a mejoramientos, sí, como decía anteriormente, de pronto manejar un poco más el panel frontal, hacerlo un poco más atractivo, un poco más vistoso. En cuanto a la parte de programación, pues cumple con las funciones correctas, así que veo que no hay mejoramiento, no hay necesidad de mejoramiento, ya que está actuando de forma correcta y como se solicita en la guía. Y con esto concluimos ya el video. Muchas gracias.